Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar ahí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Shalom, shalom, bendiciones, mis amados hermanos. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión de media semana. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Y hoy vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo del libro del Apocalipsis. Y vamos a estar estudiando en el capítulo número 15 de este libro un tema que se titula En pie sobre el mar de vidrio. Así que bueno, preparados para esto. Ya escuchamos hace unos momentos la lectura de este capítulo número 15 del Apocalipsis. Así que pues vamos a ir con nuestro estudio, con nuestro tema de este día. Bendiciones para todos, todas que ya están unidos. Un abrazo fraternal para todos, para los que vean después también este video. Bendiciones. En pie sobre el mar de vidrio, Apocalipsis capítulo 15. Muy bien, vamos a poner por aquí la presentación en la pantalla. Listo. Muy bien, comenzamos entonces, mis hermanos, con este tema de Lit Galut, Revelación, Apocalipsis, capítulo 15. El verso 2 de este capítulo dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Muy bien,
Este capítulo número 15 de Idgalut nos está presentando lo que es el preámbulo del juicio de la ira del Eterno sobre la tierra y sus moradores. Recuerde que los ángeles que tienen las 7 copas, ellos están preparados para derramar esas copas, y simbólicamente lo que contienen esas copas es la ira del Eterno. De tal modo entonces que previo al juicio de la ira, porque recuerde que Apocalipsis nos habla de diferentes juicios. O sea, no es un solo juicio, hay muchos juicios que son mencionados en Apocalipsis. Entonces aquí estamos hablando del juicio de la ira del Eterno. Entonces, previo a este juicio, aparecen aquellos que están de pie sobre el mar de vidrio. ¿Quiénes son estos que están de pie en el mar de vidrio? ¿Qué representa este mar de vidrio que se dice está mezclado con fuego? ¿Y qué tuvieron que vencer para poder estar allí, en ese lugar? Bueno, vamos a ver primero, vamos a ir por partes, y vamos a hablar primero de la identidad de estas personas que se encuentran justamente en pie sobre el mar de vidrio. Vamos a hablar y vamos a tratar de descubrir quiénes son. Bien, tenemos algunas pistas que nos proporciona la Escritura, y una de estas pistas es que estos que aparecen en pie sobre el mar de vidrio dice que son vencedores. Esa es una pista, son vencedores. Y aquí es bueno recordar el significado del nombre de Israel. Recuerde usted, ¿qué significa el nombre de Israel? Pues sí, ¿verdad? Literalmente, así, tal cual, vencedor. Recordemos de dónde viene esto. El patriarca Jacob le fue cambiado el nombre por el nombre de Israel. Y se le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob o Jacob, sino que serás llamado Israel, por cuanto has luchado con Elohim y has prevalecido. De tal modo que el nombre de Israel significa el que lucha con Elohim, el que vence con Elohim. O, de una manera simple y sencilla, Israel significa vencedor. Así que, bueno, esta pista que nos dice que quienes están en pie sobre el mar de vidrio son vencedores, pues esta primera pista nos lleva a pensar que tienen relación con Israel. Tienen arpas en las manos. ¿Qué nos dice esta pista de las arpas en las manos? Bueno, las arpas en las Sagradas Escrituras, uno ve la palabra arpa o escuchas arpa relacionado con la Biblia. ¿Y en qué piensas? Pues en el rey David. Alguien con una mente bíblica pues piensa en el rey David. Y entonces esto tiene relación con el tabernáculo caído de David. ¿Qué es esto del tabernáculo caído de David? Ya que en lo que es la perspectiva hebrea de las Sagradas Escrituras, esta va a ser una frase recurrente. Esta va a ser una frase que usted va a escuchar mucho en el estudio de la perspectiva hebrea de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué es el tabernáculo caído de David? Quisiera que, si alguno de ustedes, hermanos que están conectados ahora mismo a esta transmisión, si usted sabe qué es el tabernáculo caído de David, pues dígame sí. Nada más conteste sí. Si usted sabe. Si usted no sabe, bueno, entonces conteste no. No sé. No sé qué es. Porque es un dato importante. Y repito,
va a ser un término muy recurrente en el tema de las raíces hebreas, en el estudio de la perspectiva hebrea. Pero a veces usamos mucho algunos términos y a veces los usamos sin entenderlos, sin saber a ciencia cierta qué significa. Por ejemplo, puede ser que alguien que asista a alguna congregación en donde se estudian las raíces hebreas, donde se guarda el Shabbat, y es muy posible que alguna persona empiece a utilizar términos como Shabbat Shalom sin saber, sin entender qué significa realmente Shabbat Shalom. Bueno, este concepto del tabernáculo caído de David es un concepto muy importante y que lo escuchamos mucho, pero ¿realmente sabemos de qué está hablando? ¿Qué significa? Bueno, muy bien, ya varias hermanas ya han contestado que efectivamente no saben qué significa el tabernáculo caído de David. ¿Aquí en casa saben? No saben, no tampoco. Bueno, pues ¿a quién le vamos a preguntar? Porque yo tampoco sé. No es cierto, hermanos. Estoy bromeando. Bueno, me estaba esperando un poquito. Dije, a lo mejor alguien sí sabe o tiene idea de qué es el tabernáculo caído de David. Bueno, miren. Tabernáculo, pues es una palabra que se utiliza para hacer una referencia a la casa, ¿no? La casa. En este caso sería como la casa caída de David. Este término, tabernáculo, se utiliza en este caso para referirse a la descendencia de David. El rey David entró en un pacto con el Eterno. El Eterno hizo pacto con el rey David, así como hizo pacto con Abraham, el Eterno, así como estableció su pacto con Israel a través de Moisés. El Eterno estableció un pacto también con el rey David. El pacto con el rey David consistió básicamente en que nunca faltaría un descendiente de David, o sea, alguien del linaje de David, que reinara sobre Israel. Es decir, que el reinado de David sería un reinado eterno. O sea, en eso consiste el pacto del Eterno con David. Que el reinado de David sería un reinado eterno a través de su descendencia. O sea, hasta ahí vamos bien. Esto es el pacto del Eterno con el rey David. Ahora, ¿por qué se dice el tabernáculo caído de David? Bueno, porque obviamente para que este pacto eterno con el rey David por parte del Elohim de Israel, para que este pacto prevaleciera, porque usted recuerde que los pactos tienen dos lados, o mejor dicho, dos participantes o más. La definición literal de lo que es un pacto es como un acuerdo, un convenio, una alianza entre dos o más partes o dos o más personas. Entonces, en este caso, el Eterno está de un lado, del otro, pues está David y su descendencia. Sabemos que el Eterno nunca va a fallar a su pacto, pero podemos ver que en el pacto que el Eterno estableció con Israel, pues Israel falló al pacto. Entonces, en el caso del pacto que el Eterno hace con el rey David, pues también se falló al pacto. ¿Quién falló al pacto? No fue David. O sea, David, en lo que fue su vida, David no falló al pacto con el Eterno. Pero su hijo
su hijo, quien reinó en su lugar, llamado en hebreo Shlomo, conocido como Salomón, él sí falló al pacto. Es decir, que el pacto del Eterno con David se vino abajo por culpa del rey Salomón. Entonces ahí se cayó el pacto. Ahí es donde decimos que vino la caída del tabernáculo de David. ¿Por qué? Bueno, porque el rey Salomón se apartó de la voluntad del Eterno, no anduvo en los caminos de David su padre, no hizo las cosas correctamente. El rey Salomón, en lugar de guiar al pueblo de Israel a la adoración del uno y único Elohim, Salomón llevó al pueblo de Israel a una caída estrepitosa, y los llevó a la idolatría. Salomón, dice la escritura, tuvo 1000 mujeres, y entre esas muchas mujeres idólatras que llevaron a Salomón a apartarse del Eterno, y que llevaron a Salomón pues a influir al pueblo de Israel en un camino de idolatría, en un pecado gravísimo. Entonces, por esa razón vino la caída del tabernáculo de David. Y el Eterno habló esto con el rey Salomón, y el Eterno le dijo que por sus pecados, por los pecados del rey Salomón, el reino de Israel se iba a dividir. El Eterno le dijo: no haré esto en tus días por amor a David tu padre, pero lo haré en los días de tu hijo. Y fue así como en los días de Roboam, hijo de Salomón, vino la división del reino. Entonces, ahí es donde el tabernáculo de David cae. Entonces, esta frase es una referencia a la división del reino, a la división del reino de Israel, pero también es una referencia a que después de David ya no hubo ningún rey que mantuviera la línea del pacto, puesto que Salomón, que fue el sucesor inmediato de David, no prevaleció en los caminos de su padre, no guardó el pacto. Entonces solamente David lo guardó. Ya después de sus herederos, a partir de Salomón, ninguno lo hizo. Entonces, si Salomón no lo hizo, Roboam menos. Y entonces con Roboam se divide el reino, y pues ya los descendientes a partir de Roboam ya ni siquiera gobernaron sobre Israel completo, sino solamente sobre una parte, en este caso, casa de Judá, sobre 2 tribus. Entonces, a eso se le conoce como el tabernáculo caído de David. Y estos que están de pie sobre el mar de vidrio tienen arpas en las manos. Quiere decir que ellos representan el tabernáculo caído de David. Pero si son vencedores, quiere decir que estos forman parte del tabernáculo de David que está siendo restaurado, para que se entienda mejor. Dice otra pista que ellos entonan el canto de Moisés y del Cordero. Vea usted qué interesante, ¿no? El canto de Moisés y del Cordero. Esto nos habla de que tenemos acá judíos creyentes en Yeshua, por un lado, y que tenemos por el otro cristianos observantes de la ley, observantes de la Torah. Interesante, ¿no? Y están juntos. El canto de Moisés y del Cordero. Hace rato estaba escuchando precisamente una versión de este canto, bueno, el canto de Moisés, del que nos habla Apocalipsis capítulo 15.
que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, entonces acá tenemos esta otra pista, pues que nos habla efectivamente de que estos que son vencedores, estos que tienen arpas en las manos, que están entonando el canto de Moisés y del Cordero, pues son pistas muy importantes que nos van dando claridad acerca de la identidad de estos que están en pie sobre el mar de vidrio. Ahora, si vemos el contexto, nos regresamos un poquito atrás al capítulo 14. El capítulo 14 nos muestra que los que están de pie sobre el mar de vidrio son el pueblo de Israel. Son los que mantuvieron su fe, son los que mantuvieron su santidad, son los que atendieron al mensaje de los 3 ángeles de los que habla Apocalipsis capítulo 14. Son los que sobreviven al tiempo de la separación del trigo y la cizaña. O sea, estos, por eso se dice que son vencedores, porque estos vienen saliendo de unas pruebas duras, están después de haber sido probados para ver si iban a mantener su palabra, para ver si iban a mantener su santidad. Y entonces dice, son vencedores, salieron avantes de todas las pruebas, salieron con muy buenas calificaciones, y eso les lleva a estar en pie sobre el mar de vidrio. Eso es algo muy interesante. Bueno, tenemos esta imagen acá tratando de ilustrar, ¿no?, el tema del mar de vidrio y fuego. Luego hay unas imágenes como cuando se incendia combustible en el mar. Si usted ha visto, bueno, ahí se puede ver, ¿no?, esto de lo que nos habla Revelación capítulo 15. Sí, pero bueno, el mar con fuego. Pero el caso es que acá dice que es un mar de vidrio, ¿verdad? Mar de vidrio y de fuego. Si hacemos un análisis de este mar de vidrio y fuego, pues vemos primero el vidrio, a analizar el vidrio. ¿De qué nos habla, no? ¿Qué nos enseña el hecho de que se hable de un mar de vidrio? Bueno, el vidrio pues nos habla de transparencia. Delante del Eterno estamos desnudos. Nada podemos esconder. Recuerdo el canto precioso de Marcus Witt que se llama Tu mirada, y que habla precisamente de eso. Dice que si Él nos mira, pues estamos indefensos. Delante de una mirada de Él no hay nada que podamos ocultar. Quedamos totalmente transparentes delante del Eterno. Entonces de eso nos habla el concepto de vidrio, transparencia. Nos habla de pureza. Entre más limpio esté algo, mis hermanos, es más fácil ver sus impurezas. El vidrio necesita limpiarse constantemente. Mire, si usted es como su servidor que usa gafas o lentes, pues usted sabe que los lentes constantemente hay que estarlos limpiando, porque los lentes, mire, se ensucian muy fácilmente. Y pues los tenemos en los ojos, o sea que rápidamente detectamos si está un poco borroso, si ya tiene una impureza, inmediatamente lo vemos. Entonces esto es totalmente una realidad. Entre más limpies algo,
es mucho más fácil detectar una impureza. El vidrio es así. Cuando hay mucho vidrio, ya sea en una casa, ya sea en un negocio, en donde sea, ¿no? En el trabajo. Y cuando hay mucho vidrio, pues hay mucho que limpiar. ¿Sí? Entre más vidrio haya, pues vas a necesitar personas que exclusivamente estén todo el tiempo limpiando y limpiando y limpiando, porque constantemente se va a estar ensuciando. El vidrio nos habla de fragilidad. La apariencia natural del vidrio es frágil, que es algo frágil. Pero en realidad el vidrio puede ser muy fuerte. O sea, aunque la apariencia es fragilidad, también puede ser fuerte. Acuérdese que existen los vidrios blindados. O sea, hay vidrios que resisten hasta los balazos, ¿no? Hasta los cañonazos pueden resistir. ¿De qué depende? Obviamente del grosor del vidrio, lo fuerte que esté el vidrio. Esto va a determinar qué tan frágil sea. Entonces, fíjese bien, este concepto, todo lo que nos enseña el concepto del vidrio y los personajes que aparecen en pie acá en Apocalipsis 15 están en pie sobre un mar de vidrio, lo cual nos habla de que estos personajes están en pie sobre la transparencia, están en pie sobre la pureza, que están en pie siendo personas aparentemente frágiles, pero que sin embargo tienen una tremenda resistencia. Ahora vamos a ver el otro elemento, porque este mar es de vidrio, pero también es de fuego, o tiene fuego. Y bueno, cuando pensamos en el fuego, pues es difícil no pensar en el diablo, ¿no? En el Satán. Yo creo cualquier persona que le digan, oye, ¿qué es lo primero que piensas si yo te digo fuego? Pues el diablo. Siempre relacionamos al diablo con el fuego. Y pues esto porque tenemos todos todavía una mente muy romana, muy griega. Y entonces se nos ha vendido mucho la idea esta de que el diablo es el que gobierna el infierno y el infierno es el lugar de fuego. Y bueno, entonces por eso es que relacionamos el concepto de fuego con el diablo. Y bueno, efectivamente las escrituras nos hablan del fuego como algo que va a ser usado para nuestra purificación. O sea, el fuego es usado para purificar. En las escrituras, este es uno de los elementos purificadores. El agua también. Entonces recuerde, el agua también la tenemos acá presente. Recuerde que este es un mar. Y el mar, pues, es agua. Aunque en este caso es un mar de vidrio. Pero los elementos purificadores en las escrituras, uno de ellos pues es el agua, pero un elemento de purificación también lo es el fuego. De hecho, por ahí hay quienes dicen el fuego mata todo, ¿sí? Como que el fuego todo lo purifica. Bueno, entonces el fuego purificador, que acá estamos hablando de pruebas, estamos hablando de persecuciones, estamos hablando de castigos, estamos hablando de consecuencias necesarias precisamente
para ser purificados. Y muchas de estas cosas vienen a nosotros o llegan a nosotros por medio del diablo. Usted ha leído el libro de Job, conoce la historia de Job, se acuerda cómo comienza el libro de Job, que el Eterno reunió a sus hijos, a sus ángeles, hay una gran asamblea y el Eterno manda llamar a todos sus ángeles, entre los cuales, dice el libro de Job, pues viene también el Satán, porque también es un ángel y tiene que estar ahí. Y el Eterno le pregunta al Satán que de dónde viene, y el diablo dice, pues vengo de rodear la tierra y de andar por ella. El Eterno le dice, bueno, y ahí entre estos rodeos que haces de la tierra, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra, varón recto, perfecto, temeroso del Eterno y apartado del mal. Y entonces el diablo le dijo al Eterno que acaso Job le temía en vano. Y digo, pues sí, pues es todo eso que dices, pero porque le das todo. Pero dame permiso de probarlo, ¿verdad? Dame permiso de quitarle todo eso que le das y vas a ver que entonces ya no va a ser el mismo Job. Y bueno, el Eterno le da permiso al Satán y así comienza el libro de Job, así comienza una tremenda enseñanza que nos da el libro de Job. Y vienen para Job pues una serie de pruebas, de persecuciones, etc. En otras palabras, Job es pasado por el fuego y el diablo es quien desata sobre la vida de Job todo este fuego que lo puso a prueba. Entonces, lo mismo que pasó con Job, pues es lo mismo que va a pasar o que pasa en la vida de cualquier persona. O sea, nadie está exento de ser pasado por el fuego de la prueba. Nadie está exento de que el diablo venga y desate sobre nosotros toda clase de pruebas, toda clase de persecuciones, juicios, castigos por cosas que hemos hecho, etc. Pero todo este fuego, esta clase de fuego que proviene del diablo, aclaramos aquí, es un fuego purificador. O sea, no es un fuego que destruya, sino es un fuego que si tú logras salir adelante, si tú logras salir vencedor, entonces ese fuego pues fue para tu bienestar. Pero hay otra clase de fuego del que nos hablan las Sagradas Escrituras, que es un fuego que viene directamente de parte del Eterno. Ese es el fuego que devora, castigos que terminan por destruir las vidas y toda esperanza de aquellos que se constituyen como enemigos de Dios. Entonces vea usted, la diferencia es que el fuego del Satán pues viene a ser como un fuego bueno a final de cuentas, que nos va a ayudar a crecer, a madurar, a ser más temerosos del Eterno, en fin. Y el fuego purificador que viene de parte del Satán es para los elegidos del Eterno. En cambio, el fuego devorador que viene directamente del Eterno es un fuego que va en contra de los enemigos de Elohim. No en contra de su pueblo, sino en contra de sus enemigos, porque este fuego va a devorar, va a destruir completamente. Entonces hay una gran diferencia entre estos dos fuegos. Entonces el mar de vidrio
el mar de vidrio y fuego, pues representa el mundo en el cual vivimos. Este mundo que está gobernado por el diablo y supervisado por el Eterno. Porque si bien es cierto, como ya lo hemos dicho en otros estudios, el Satán gobierna este mundo. El mismo Yeshua dijo, viene contra mí el príncipe de este mundo. El Satán gobierna, ya comentábamos hace algunos estudios atrás, que hablábamos allá en Apocalipsis 12, del dragón y de su odio contra el ser humano, y de cómo pues el Satán hizo caer a Adán, cómo Adán perdió el privilegio de gobernar este mundo, y cómo el Satán pues de alguna manera se ganó el derecho de gobernar este mundo. Sin embargo, aunque el Satán gobierne acá, eso no quiere decir que el diablo puede hacer lo que le plazca. El diablo y sus demonios, hermanos, están sujetos al Todopoderoso. Ellos no pueden hacer lo que quieran. Entonces, por eso decimos que aunque el mundo sea gobernado por el Satán, es supervisado por el Creador del universo. Entonces el diablo, sus demonios y el mundo en general están siempre en contra del Eterno y están en contra de sus escogidos y siempre están procurando la destrucción de todos los que buscan hacer la voluntad del Eterno. Sin embargo, el Eterno está siempre al pendiente de los suyos, como dice la Escritura. Los ojos del Eterno contemplan siempre toda la tierra y sus oídos siempre están atentos y siempre están abiertos a el clamor de su pueblo. El Eterno siempre está atento a las necesidades de los suyos. Y el Eterno siempre está listo y dispuesto para guardar y para proteger a su pueblo. Lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, aquellos que formamos parte del pueblo elegido, es mantenernos fieles. Es mantenernos obedientes. Lo que tenemos que hacer es guardar lealtad al Todopoderoso. Así como lo han hecho a través de la historia los grandes personajes de las Sagradas Escrituras. Recuerde el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, en donde se habla de los grandes héroes de la fe. Todos ellos fueron fieles, obedientes y leales al Eterno. Y dice el escritor sagrado que si ellos pudieron hacerlo, la responsabilidad de quienes nos ha tocado vivir después de la primera venida del Mashiach Yeshua, tenemos una responsabilidad todavía mayor, mucho más grande. Si ellos pudieron, nosotros no solo podemos hacerlo, sino que tenemos una obra mayor que hacer todavía. Así que estos conceptos de fidelidad, obediencia y lealtad, no crea usted que estamos hablando de cosas que nadie puede hacer o que nadie puede lograr. Por supuesto que se puede y por supuesto que se espera que seamos fieles, obedientes y leales al Todopoderoso. Tenemos una lucha. O sea, esta fidelidad, esa obediencia y esa lealtad de la que estamos hablando va a ser puesta a prueba. Es puesta a prueba en todo momento. Obviamente será puesta a prueba de una manera mucho más intensa en los días que están por venir. Pero en el andar diario, en nuestra vida, constantemente estamos enfrentando una batalla. Todos los días. Y esta lucha que tenemos es, mire, tenemos aquí como si fuera esto un ring, no un cuadrilátero. Esta lucha que tenemos es contra el diablo, contra demonios,
Y ahí en demonios, pues ahí estamos englobando ángeles de oscuridad, potestades, gobernadores, etcétera, ¿no? Todas las legiones de maldad que existen. Tenemos también como adversario al mundo. El mundo, es decir, todas las personas que están en contra del Eterno, que están en contra de la Torá y que están a favor del diablo y sus demonios, pero que son personas, seres humanos. Y por si esto fuera poco, tenemos el Yetzer Hara. El Yetzer Hara, que quiere decir la inclinación al mal, o como también se conoce, la naturaleza pecaminosa. Entonces, este es el escenario, esta es nuestra lucha. De esto es de lo que tenemos que salir vencedores. Y en medio de todo esto se espera que seamos fieles, que seamos obedientes y que seamos leales al Eterno. Bien, ahora vamos a ver cómo es que estos enemigos que enfrentamos en el día a día tratan de hacernos caer. Hay que conocer a los enemigos. Estamos en una lucha, estamos en una batalla y es bueno saber cuáles son las herramientas del enemigo, cuáles son sus habilidades, cuáles van a ser sus recursos, etc. Entonces, mire usted, el diablo. ¿Qué es lo fuerte del diablo? ¿Cómo es que nos va a atacar? Esto es simple. Mire, el diablo es especialista en confundir. El diablo es mentiroso. El diablo es engañador. Y mire que no es lo mismo mentir que engañar, ¿verdad? Son dos cosas distintas. El diablo divide y el diablo destruye. Entonces, cuando alguna de estas cosas esté pasando en tu vida, date cuenta que estás bajo fuego directo del diablo. Si hay confusión en tu vida, si te sientes confundido, recuerda, estás bajo fuego directo del diablo, porque el Eterno no es un Dios de confusión. El Eterno no confunde a nadie. Cuando una persona está confundida es porque el diablo lo está atacando, pero durísimo. Entonces, si un hijo de Dios se siente confundido es porque está bajo ataque. Recuerda cuando Yeshua le dijo a Kefa, el diablo te ha pedido para zarandearte. Yo no sé si usted ha pensado cómo se sintió Pedro aquella noche terrible cuando negó a Yeshua. La confusión debe haber llenado su mente. Entonces el diablo, hermano, el diablo confunde. El diablo miente. Si de pronto te ves envuelto en mentiras, ya sea que te estén mintiendo, ya sea que tú estés mintiendo, estás bajo fuego directo del diablo. Porque estas son sus herramientas. Esto es lo que él usa. El diablo te engaña. Mire, el episodio aquel antiguo de la creación es el que nos enseña esto, todo esto que le estoy mencionando. Entonces recuerde usted que dice el libro de Génesis, Adán y Eva fueron creados por el Eterno. Ellos estaban felices, ellos estaban contentos en el huerto del Edén. Todo estaba bien, pero duró muy poco. ¿Por qué? Porque llegó el diablo. ¿Qué hizo el diablo? Sembró confusión. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Confusión. Siempre va a tratar de confundirte.
Eva contestó, no, no es eso lo que Dios dijo. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de el árbol que está en el medio del huerto. Y el Satán después vino con la mentira. El Satán mintió y dijo que el Eterno era un mentiroso. El diablo le dijo a Eva, no es verdad que vas a morir si comes de ese fruto. Y la engañó. La engañó, le puso una trampa, le dijo, mira, lo que realmente va a pasar si tú comes del fruto de ese árbol es que tú vas a ser igual a Dios. Entonces Dios no quiere que sepas eso, Dios no quiere que tú seas igual a Él y por eso no quiere que comas de ese fruto. Y entonces el Satán logró su propósito y dividió al hombre de su creador. Puso en contra al hombre contra su creador. Y ahí vino la destrucción. Entonces, yo siempre digo que el diablo no cambia su sistema, no cambia su estrategia porque le sigue funcionando. Entonces, ¿para qué va a cambiar algo que todavía le funciona? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos bajo situaciones así. Porque esto de lo que le estoy hablando, hermano, hermana, son cosas que nos pasan en la vida diaria. Son cosas que ocurren. Te pueden ocurrir en tu trabajo. De pronto puedes sentirte confundido por algo. Puedes de pronto estar enredado en alguna mentira. Puedes estar siendo parte de una situación en donde se empiezan a dividir las opiniones y se empiezan a poner personas unas contra otras. Incluso se pueden destruir relaciones. Si esto está pasando, debes de saber que estás bajo fuego directo del diablo. Estás en la mira del diablo. Y esto no es para que te dé miedo, sino es para poner atención. Es para estar alerta y para poder salir vencedor. Los demonios. Bien, ya vimos cómo trabaja el diablo. Vamos a ver cómo trabajan los demonios. Y los demonios son como si fueran los ayudantes del diablo, ¿no? El diablo no puede hacer el trabajo solo. O sea, el diablo necesita mucha ayuda y por eso hay muchos demonios que ayudan al diablo. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Mire, los demonios influyen. Los demonios incitan. Los demonios asustan. Los demonios manipulan. Los demonios atacan. Y los demonios usurpan. Todo esto lo hacen los demonios. Estos son los recursos que tienen a la mano. Estas son sus herramientas, estas son sus estrategias. Entonces, influyen. ¿Cómo influyen? Mira, los demonios te hablan al oído. Los demonios te susurran pensamientos. Siembran en ti pensamientos. Los demonios no pueden entrar directamente y posesionarte de ti. Puede llegar a pasar, pero tendría que, pasar muchas cosas para llegar a ese nivel. Pero lo que sí pueden hacer los demonios con todos nosotros es tratar de influenciarnos. Entonces ellos en todo momento pueden llegar y sembrar un mal pensamiento. Pueden llegar y susurrarte algo en el oído. Eso lo pueden hacer. Pueden incitarte al mal. Es decir, invitarte a hacer cosas malas. Darte invitaciones para que no hagas lo correcto. Llamar tu atención. En otras palabras, tentar. Eso es algo que pueden hacer.
Y si esto no les funciona, bueno, usan el recurso de asustar. Los demonios les encanta asustar a la gente. Y mediante este recurso de asustarlos, pues mantienen un control sobre las personas. A los demonios les encanta manipular. Son artistas de la manipulación. Les encanta jugar con la mente de las personas. Y si es necesario, llegan a atacar. Esto solamente si les es permitido. Aquí estamos hablando de todo un proceso, yendo de menos a más, empezando por esto de que influyen, que es lo menos, y lo más es cuando usurpan. Usurpar es decir que un demonio puede llegar a tomar el control de tu vida si tú se lo permites. Entonces necesitamos conocer sus herramientas y su forma de trabajar para poder vencerlos, para poder frenarlos en seco, antes de que ellos lleguen a controlar nuestra vida. Entonces date cuenta, hermano. Date cuenta cuando está pasando esto. Date cuenta cuando te están tratando de influir. Ahora, a veces van a ser personas las que te estén diciendo, los que estén tratando de influenciarte. Y no estoy diciendo que las personas sean demonios, pero sí que las personas pueden ser usados por los demonios. Entonces, a nosotros nos corresponde darnos cuenta cuándo es que estamos bajo un ataque demoníaco. Y es muy sencillo, sabiendo estas cosas. Si están tratando de influenciarte, si están tratando de incitarte a hacer algo que tú sabes que es incorrecto, si están tratando de asustarte, de manipularte, o si de plano estás ya bajo un ataque directo, entonces date cuenta que estás en la mira de los demonios. Y que en medio de eso, recuerda que el Eterno lo que espera de ti, lo que espera de mí, es fidelidad, obediencia y lealtad. Vamos con el tercer enemigo, el tercer frente que nos ataca, porque ya dijimos que estamos bajo un ataque desde 4 frentes distintos. Ya hablamos del diablo, ya hablamos de los demonios, ahora hablemos del mundo. ¿Cómo trabaja el mundo? Bueno, el mundo, su sistema, su estrategia es, primero, impresionar. El mundo siempre trata de impresionar. Siempre va a buscar ese recurso. Y mira que le funciona, y le funciona muy bien. Porque tiene ese poder de impresionar a cualquiera. Entonces el mundo te impresiona, el mundo te seduce. Sabe cómo seducir. Conoce como que nuestras debilidades, sabe qué cosas presentarnos. El mundo te envuelve. El mundo te manipula también. Y el mundo te presiona. Y si es necesario, te amenaza. Así es como trabaja el mundo. Así es como funciona el sistema de este mundo. Y si usted se da cuenta, estos pasos, si los aplicamos a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, en los últimos años, para ser exactos, del 2020 para acá, o finales del 2019 para acá, todo este tiempo que hemos estado bajo la famosa pandemia,
lo que podemos ver es precisamente un recurso del sistema de este mundo. Algo que ha impresionado, algo que ha seducido, algo que nos ha envuelto, algo que nos ha manipulado, algo que nos ha presionado, algo que incluso nos ha amenazado. Todo eso lo ha hecho el mundo, utilizando el recurso de la pandemia. Sin embargo, el mundo hace esto todo el tiempo, con diferentes recursos, de diferentes maneras. Puede ser utilizando el recurso de un trabajo, puede ser utilizando el recurso de una ideología, puede ser utilizando el recurso de las cosas que necesitamos para sobrevivir, puede ser utilizando el recurso de la tecnología, los artículos de primera necesidad, en fin. Lo cierto es que el mundo siempre va a utilizar este mismo sistema. Entonces, tenemos que darnos cuenta cuando estamos bajo fuego directo del mundo. Así como ya vimos cuando estamos bajo fuego directo de los demonios o bajo fuego directo del diablo. Pero nos falta un enemigo más. Dijimos que somos atacados por 4 frentes y que de todos ellos tenemos que salir vencedores. Que de todos ellos el Eterno espera que nosotros nos mantengamos fieles, firmes, obedientes, leales. Falta el 4º frente de ataque, el 4º enemigo. ¿Recuerda usted cuál era? Ya hablamos del diablo, ya hablamos de los demonios, ya hablamos del mundo. Nos falta el Yetzer Hara. El Yetzer Hara, que dijimos es la inclinación al mal. El Yetzer Hara. ¿Cómo funciona el Yetzer Hara? ¿Qué es lo que hace el Yetzer Hara? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo es que nos ataca? Mire, el Yetzer Hara lo que hace, te convence de hacer lo malo, en primer lugar. En segundo lugar, te convence de hacer lo malo. En tercer lugar, te convence de hacer lo malo. Y en cuarto, y en quinto, y en sexto, y entonces te convence de hacer lo malo. Eso es lo que hace el Yetzer Hara. Eso es lo que hace la inclinación al mal. Si yo te preguntara, hermano, hermana, de estos 4 formidables enemigos que tenemos que enfrentar todos los días, y que en los días finales los vamos a enfrentar de una forma mucho más fuerte. De estos 4, ¿cuál te parece que es el más peligroso? ¿Cuál te parece que es el más difícil de vencer? ¿Será el diablo? ¿Serán los demonios? ¿Será el mundo? ¿O será el Yetzer Hara? Pues si contestaste que el Yetzer Hara, tienes toda la razón. Ese es el más implacable enemigo. Y lamentablemente, somos nosotros mismos. Por eso, quien dijo, el peor enemigo eres tú mismo, tu peor enemigo eres tú mismo, es totalmente cierto. Es donde más fallamos. Muchas veces tenemos éxito derrotando al diablo y sus engaños, sus mentiras, etc. Y lo mismo hacemos con los demonios y lo mismo hacemos con el mundo y salimos adelante, pero cuando se trata
de enfrentarnos a nosotros mismos, ahí es donde más fracasamos. Ahí es donde más caemos. Pero recuerda que en esta lucha sin cuartel que tenemos en contra del Yetzer Hará, también el Eterno espera de nosotros la misma fidelidad, la misma obediencia, la misma lealtad. El Eterno espera que salgamos victoriosos contra nosotros mismos. Estamos entonces en medio de esta lucha encarnizada contra todos estos enemigos, peligrosos, poderosos. Ser derrotados significa perderse, significa condenarse. La victoria es la vida eterna en el reino del Eterno. Y en esta formidable batalla, como ya lo señalamos, el enemigo principal somos nosotros mismos, nuestra propia maldad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro pecado. Muchas veces somos personas muy necias. Y es esa misma necedad, esa soberbia, ese orgullo, lo que nos lleva hacia la derrota. Entonces, ¿qué hay de ti, de mí, mi hermano? ¿Cómo nos encontramos ahora mismo en nuestras luchas, en nuestras batallas? ¿Cómo estamos en nuestro mar de fuego y vidrio? Recuerda, ese mar de fuego y vidrio representa nuestra vida aquí en este mundo. ¿Cuáles son tus batallas ahora mismo? ¿Contra qué estás luchando? ¿Será que estás bajo fuego directo del diablo? ¿Será que hay demonios atacándote? ¿Será que el sistema de este mundo es el que te tiene en la mira? ¿O será que estás enfrentando una lucha contra ti mismo? Sea cual sea la situación, sea cual sea el enemigo, o quizás estés enfrentando a los cuatro al mismo tiempo, la pregunta también que nos tenemos que hacer es, ¿seremos de los que venzan hasta el final? ¿Seremos de los que puedan estar de pie delante de Dios y del Cordero? Sabes que eso depende de ti y de mí. El Eterno ya ha hecho su parte. El Eterno ha cumplido con lo que Él tiene que hacer. Acá solamente falta que nosotros cumplamos. Al igual que el Eterno hizo un pacto con el rey David. Y como dijimos, el Eterno siempre cumplirá su pacto. Nosotros somos parte del pacto también. Nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Y todo lo que tenemos que hacer es perseverar hasta el final. Perseverar en lo que ya dijimos, fidelidad, obediencia y lealtad. Pero hasta el final. Hasta que el Mashiach regrese y podamos verlo a los ojos. Shalom, shalom, mis hermanos. Así estamos llegando al final de nuestro estudio del día de hoy en Apocalipsis capítulo 15. Recuerde que se acerca la santa convocación de Yom Teruah. El próximo domingo, al caer la tarde, estaremos celebrando Yom Teruah. Así que no se pierda esta bendición de ser obediente al Eterno, hablando de ser obediente, hablando de ser fiel, hablando de ser leal. Una de las cosas en las que tenemos que ser obedientes, fieles y leales al Eterno es precisamente en guardar las santas convocaciones. Así que no te olvides de esto
y únete a nosotros. Si no puedes estar de manera presencial, únete a nosotros de manera virtual el próximo domingo, al caer la tarde, a las 7 de la tarde, tiempo de México. Estaremos celebrando esta santa convocación de Yom Teruah y de esa manera abriendo solemnemente y de manera oficial las santas convocaciones del otoño. Te esperamos, mi amado hermano, mi amada hermana, pero antes por supuesto, te esperamos el próximo viernes, al caer la tarde también, si el Eterno así lo permite, para recibir el día de Shabbat y para estudiar, mejor dicho, continuar con nuestro estudio de Apocalipsis en el capítulo 16, en donde estaremos viendo otro tema muy importante para nuestras vidas. Shalom, shalom y bendiciones. Hasta aquí nuestra transmisión. Nos vemos en la próxima.